por el director Jaime Osorio Márquez. Participó en la convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y se ganó el premio más alto para la producción en el 2007. Y ahí la película empezó un proceso de participación en festivales, en convocatorias con el guión, donde fue premiado en el 2008 como uno de los mejores guiones del Festival de La Habana y participó en el taller de Sundance. Y a raíz de eso empezaron a invitarnos a varios mercados de coproducción. Estuvimos en Cartagena, en Huelva, en Guadalajara, donde empezamos a buscar los socios de la película y finalmente pudimos cerrar coproducción con España y con Argentina. Con España hicimos una coproducción financiera con Alta Films y con Argentina hicimos una coproducción técnico-creativa con Sudestada. La razón de esto es porque por la historia no había campo para hacer una coproducción creativa con un tercer país, entonces España aportó finalmente solo dinero. Bueno, empezó el proceso de casting inclusive desde el 2007, donde encontramos a uno de los actores, a Nelson Camacho, que está casteado desde los inicios, y empezó el proceso de búsqueda de la locación. La locación es un personaje más en la película, un personaje súper importante en la película, y encontramos una base militar en el Cerro del Gualín, a 4.300 metros de altura, exactamente al lado del volcán Nevado del Ruiz, en el Parque de los Nevados, en las cercanías a Manizales. Entonces, este guión, esta locación empezó a ser muy importante dentro de la historia y empezó a afectar el guión, que empezó a cambiar muchísimo con todos los talleres que hizo el director. Y finalmente se hicieron 11 versiones de guión para llegar al guión que se filmó. Entonces empezó un lobby con el gobierno y con las Fuerzas Armadas para que nos permitieran toda la película en esta base. Como vieron en el making of, hubo complicaciones para poder rodar ahí, teníamos un permiso local, y cuando ya estaba todo el equipo de realización y de producción, éramos cerca de 80 personas en la base. Estábamos haciendo preproducción y aclimatamiento durante casi 2 semanas antes de empezar el primer día de rodaje, y cuando íbamos a empezar el primer día de rodaje entró una llamada de un mayor donde pues habían rayado con ese poco de gente que estaba en la base y básicamente estaban mandando un escuadrón casi que arrestarnos a todos el primer día. Entonces nos tocó parar el rodaje 2 días, estábamos esperando, no sabíamos qué hacer y empezó un lobby con el gobierno y gracias a Dios el vicepresidente Francisco Santos, quien fue uno de los promotores de la ley de cine, que eso fue un espacio de mes y medio de ensayos, pero no habían leído el guión solo una vez. Entonces se improvisaban también las cámaras, nosotros no rodamos con storyboard, ni con un shooting, ni con un guión técnico. Entonces eso hacía un poco más complejo para los financiadores creer en esta película, ya que como hacen las películas Hollywood en general, todo está muy a la fija, todo está planeado, los planos ya saben qué van a hacer. Entonces eso hacía que se dificultara un poco más. Adicional a eso, nosotros no solamente hicimos ese teaser que está colgado en la página desde hace un año para cerrar la financiación, esperando cerrar la financiación en Cannes, sino para subirle el ánimo a la gente, que desde los primeros días de rodaje ya estábamos teniendo muchos problemas, muchos enfermos, tuvimos operaciones de rodilla, luxaciones mioclaviculares. Uno de los actores en una de las escenas, cuando se están tomando la base, casi que se fracturó el hombro, le dieron una incapacidad de 2 meses al sargento, y él con mucho dolor terminó las escenas, terminó la película, y tuvimos inclusive un caso de hipotermia. Entonces fue un rodaje bastante accidentado. Nosotros pusimos este teaser para mostrarle a todo el crew que valía la pena el esfuerzo de lo que estábamos haciendo, y gracias a Dios pues el teaser quedó tan bien hecho y funcionó tanto que le subió la
como el sentimiento a todos por la película y pudimos hacer la financiación. Entonces yo quiero presentarles a Mateo Stivel y a Juan Pablo Barragán, dos de los protagonistas. Realmente son 9 protagonistas en la película. Mateo y Juan Pablo son 2 de ellos, y quiero que les cuenten del proceso de preparación, de cómo ellos se entrenaron y se prepararon, y cómo fue el proceso después en el rodaje. Hola, buenas. Hola, ¿qué más? ¿Todo bien o qué? Bueno, pues muchísimas gracias primero que todo por estar acá. Nosotros trabajamos, bueno, el proceso que hicimos acá en Bogotá, nos leyeron una sola vez el guión y a partir de ahí empezamos a realizar improvisaciones. Nos hizo la dirección de actores Manolo Orjuela. Después de pasar todo el casting empezamos a ensayar en un apartamento, nos leyeron una vez el guión y el director nos hablaba del punto dramático, de lo más importante de la situación de la escena, y a partir de ahí empezábamos a trabajar. O sea, nunca tuvimos pues un libreto que aprendernos ni nada. Nos decía, en esta escena lo más importante es la amistad que hay entre ustedes dos, empecemos a improvisar. Luego nos decía, quítele esto, quítele lo otro, y cuando quedaba como lo más importante, eso fue lo que hicimos ya cuando llegamos al rodaje. Lo otro era que él no quería caras muy conocidas y no quería que actuáramos mucho, sino que buscáramos, que pusiéramos más atención a verlos como soldados de verdad, como soldados de retén, y que fuéramos muy nosotros en una situación. Entonces así fue como parte del trabajo que hicimos con Jaime. Ya cuando llegamos pues arriba al páramo, pues ya todas las cosas cambiaron porque era una locación bastante fuerte. Trabajamos aproximadamente 2 meses con todo lo... Entonces, esto era, digamos, toda la parte de la enfermería, las paredes goteaba un líquido que no sé qué es, porque no es ni humedad ni nada, y a todos nos tenía, o sea, yo tiraba en la camilla y caía en el ojo, en la boca. O sea, una vez creo que el chico le pusieron que le salió hongos el otro día, o sea, una papa, o sea, la dejamos ahí y al otro día ya tenía un pelo de ese tamaño exactamente. Entonces me parece que ayuda, digamos, a todos los que nos gusta el género gore y el suspenso, me parece que era el escenario perfecto. De verdad, olía desagradable. Las prótesis, digamos, estaban rellenas de carne. Y entonces, digamos que si la escena se duraba más de lo suficiente, hasta que hace 2 días, el carne se podría. Y muchas de las reacciones que eventualmente ustedes van a ver en las películas son de verdad, es decir, vomitadas y ese tipo de cosas, lo cual me parece que funcionan perfectamente. Así que bueno, nada, como para que más o menos se den una idea de cómo fue la experiencia ya post preparación y toda la parte de rodaje. Bueno, realmente la intensidad que hubo en el rodaje, en cuanto al sitio de rodaje, la base militar primero y luego esta locación del matadero distrital, el trabajo en donde de alguna forma la improvisación era del ámbito solamente colombiano y realmente es una película internacional. Y es así como ya la película está vendida en Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá, está en Taiwán, Tailandia, Turquía, está en España, está en Argentina, y bueno, ayer se estrenó acá en Colombia, y las cifras que tenemos del estreno de ayer es que es la película más taquillera por copia de todo, o sea, todas las películas que había ayer, la más taquillera es El Páramo. Entonces sí está funcionando muy bien la película, la gente sale muy asustada y muy conmovida de la película. Entonces creo que pues esto habla muy bien de todo el proceso, y gran parte de los ingredientes están en el haber rodado en esas condiciones en una base a 4.300 metros de altura, aunque en un principio eso hacía parecer que iba a ser imposible filmar la película.
creo que hoy en día es una de las grandes razones del éxito de la película. Me gustaría... Mateo y Juan Pablo, bueno, voy a dejar a Steven, pero ahorita después vamos a hablar 2 segunditos y vamos a hablar sobre el proceso también de la actuación, de la preparación de los actores, que es otro factor muy importante de cómo se filmó, un factor que hizo muy difícil filmar la película. Estaba interesada en comprar la película, pero también nos dimos cuenta de que iba a ser, si filmar la película con socios colombianos era difícil pensando en filmarla en la base militar, era una ópera prima, tenía como muchas connotaciones difíciles, iba a ser mucho más complicado que un estudio de Hollywood entrara a filmar una película en esas condiciones. Entonces descartamos la idea, pero cuando ya estábamos en el rodaje, simultáneo a que los agentes de venta, los distribuidores internacionales se volvieron locos y empezaron a ofrecer dinero por la película, empezaron a llegar unos correos, porque el tráiler que pusimos para los distribuidores internacionales, las páginas de terror especializadas en terror empezaron a postearlo, las páginas de internet, y cuando yo llegué del rodaje estaba por todos lados en internet, o sea, yo metí a Google y estaba en todos lados el tráiler y lo habían pegado, no sé quién, un montón de personas habían empezado a agotarse el tráiler como algo viral. Y entonces me empezaron a llegar correos electrónicos de productoras de Hollywood que querían hacer la película en inglés. Suponían que la película nuestra ya estaba terminada y que se iba a estrenar muy pronto y que entonces querían hacer la versión en inglés. Cuando yo les explicaba, no, es que todavía no hemos terminado el rodaje, estamos en un proceso muy previo, entonces frenaban un poquito. Pero desde ese momento empezó también un interés muy grande de Hollywood, que se concretó hace un par de meses con un acuerdo que firmamos con un productor norteamericano que se llama Scotland Tidy, que es el productor de El amor en los tiempos del cólera, productor que trabajó muchos años en varios estudios de Hollywood y que está haciendo una apuesta muy fuerte por hacer la película en inglés. Y lo interesante es que ha habido mucha polémica en internet sobre si se debe hacer o no esta película, porque muchos están blogueando ya y dicen que es un poco una traición a la película original, pero yo creo que el reto es más interesante, cómo hacer una muy buena película en inglés que no sea una traición a la película original. Entonces estamos trabajando muy duro en eso. Nosotros estamos vinculados a hacer la película en inglés. Nos parece que es como un reto no solo para nosotros sino para la cinematografía colombiana. Lograr un hecho de este estilo seguramente va a traer muchos ojos hacia Colombia. Entonces creo que es algo que está generando mucho ruido y mucho voz a voz, y creo que definitivamente es